los engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esas cosas no son normales. Eso no es normal y nunca lo ha sido. Eso es realmente algo nuevo. Pero me quedo asombrado. ¿Cómo pueden estar tranquilos en ese culto? Y ya no les hablo de ese famoso pastor de Guatemala, si no me equivoco, que llama al profeta. Le diga, profeta, venga aquí, profeta, venga aquí a hablar conmigo. Y el profeta, a ver, profeta, díganos algo. Profeta, díganos algo. Profeta, hable en nombre de Dios. Profeta, edifica la iglesia. Y el profeta, chévere. Y el pastor al lado, qué bueno. ¿Qué más, profeta? Chévere. ¿Qué más, profeta? Y lo peor es que detrás yo veo un montón de gente así. Amén. ¿Amén a qué? ¿Amén a qué? Una de las características de los que se rebelan contra Dios es que adoran a ídolos tal y como se practicaba en la antigüedad. Estos dos ejemplos son utilizados por los ministros que promueven la práctica de la risa santa, tratando de justificar sus falsas doctrinas con pasajes de la Escritura, sacando el texto fuera de contexto. Ellos no escudriñan a profundidad las Escrituras, por lo tanto, no tienen revelación, y la falta de esta no les permite discernir qué viene del Espíritu o qué viene de una emoción o de su misma carnalidad. Redarguye, regenera, justifica, Él ilumina, limpia, convierte, Él santifica, adopta, bautiza, mora, Él capacita, Él guía, Él libra, Él produce fruto, Él nos asegura. Esto es lo que las Escrituras dicen, y lo que no dicen es esto. El Espíritu Santo nos derriba. El Espíritu Santo nos hace reír de una manera torpe. El Espíritu Santo hace que nuestra temperatura corporal se incrementa. El Espíritu Santo nos produce hipo. El Espíritu Santo nos produce convulsiones, nos lleva a un estupor, nos hace vernos como si estuviéramos borrachos, nos hace que nos caigamos, nos hace hablar en balbuceo, nos hace producir gemidos, brincar, nos hace revolcarnos. Ridículo, absolutamente ridículo. Generalmente el hombre busca llamar pecado a lo que no es, y a lo que sí es no lo llama pecado. De igual manera, a manifestaciones que no provienen de Dios las hace pasar como si provinieran del mismo cielo. Pero esto no es así, porque el cristianismo está basado en las enseñanzas y ejemplo de Jesús de Nazaret, y él jamás habló acerca de un fenómeno parecido a la risa santa. Tampoco produjo ese tipo de experiencias en sus reuniones, ni mandó a sus apóstoles a enseñarlas. No hay registro alguno en la Biblia o en la historia al respecto. Por lo tanto, el cristianismo como tal no tiene nada que ver con el supuesto avivamiento de la risa. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo nos revele estas falsas doctrinas por medio de la palabra de Dios y saber que éstas no provienen de Él. Comenzó a propagar la risa santa. Y comenzó a decir que era de Dios. Risa santa le llamaron. Y se comenzaron a tirar al suelo muertos de la risa. Y comenzaron a filmarlos todos los enemigos del evangelio. Y comenzaron ya en el suelo a ladrar como perros. Comenzaron a ladrar como animales. Después vino el vómito santo. Es santo. En la iglesia, enfrente de todos, que porque lo que salía era el bautismo del Señor. Todas estas son herejías, son blasfemias de la palabra de Dios, que tenemos que combatirlas, aunque
aunque nos cueste, como lo hemos dicho antes, nuestras propias vidas, nuestros propios intereses. Yo se los digo, a mí me han prohibido tantas cosas y tantas iglesias y tantos países la entrada. El hermano, yo tengo ya mi foto en casi todos los países como persona no grata a las iglesias carismáticas, porque tienen miedo de que hablemos la verdad. It'll get better. Some are holding God to fire. 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 How many times am I supposed to use? I think this is the truth. El ministerio del Espíritu, escribe John Owen, consiste en traer las promesas de Cristo a nuestra memoria, en glorificarlo en nuestros corazones, en derramar el amor de Dios en nosotros, en dar testimonio a nosotros acerca de nuestro estado y condición espirituales, en sellarnos para el día de la redención, en ser las arras de nuestra herencia, en ungirnos con consolación, en confirmar nuestra adopción, en estar presente con nosotros en nuestras súplicas. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida? Dicho de una manera simple, conformarte ¿a quién? A Cristo, hacerte como Cristo, conformarte a la la imagen de Cristo. Él lleva a cabo sobre nosotros para hacernos como Jesucristo. La risa santa fue presentada por primera vez por el evangelista sudafricano Rodney Howard-Browne, quien localmente sirvió como maestro en la iglesia Carpenter Home Church del pastor Carl Strider, ubicada en Lakeland, Florida, lugar donde Howard-Browne logra introducir el fenómeno. La risa santa es vinculada también con la iglesia Vinland del aeropuerto de Toronto. Allí es referida como la bendición de Toronto. El avivamiento de la risa o experimentar la risa santa o borrachera espiritual es un fenómeno paranormal en el cual personas que asisten a un culto religioso de repente irrumpen en carcajadas y risas incontrolables sin razón aparente alguna. Dicha experiencia puede ocurrir en cualquier momento de la reunión. Durante el mensaje o los cantos, también ocurre a la orden del líder que está al frente o al imponerle individualmente las manos a alguien. Thank you, Lord. Keep laying hands on him. Now he's got it. What do you think, sir? What was that? Vamos a Hechos 20:28 y cuando Pablo se va a despedir de los ancianos de Éfeso, les dice en el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para cuidar la iglesia del Señor. Pero luego llama la atención cómo les dice en el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estén alertas. Un texto bíblico que es utilizado erróneamente para fundamentar la doctrina de la borrachera espiritual es Hechos 2:17, el cual dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este tipo de risa suele ser intensa y en ocasiones con brotes histéricos de carcajadas que a decir de los participantes son irrefrenables. La duración de las mismas puede variar desde algunos minutos hasta horas. Hay personas que reportan inclusive días enteros.
La risa santa es una práctica que se desarrolla principalmente en las iglesias de origen pentecostés, las llamadas carismáticas. Las investigaciones la han catalogado como una falta de lealtad a Dios. Sin embargo, en algunas iglesias se le considera como una manifestación del Espíritu Santo. ¿Pero acaso esto forma parte de las enseñanzas de la Biblia? Hasta hace algunos años, los templos, así como los ministros, no estaban interesados en asombrar a su congregación. Los pastores se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. No existía competencia alguna y ahora vemos con tristeza cómo los templos han sido invadidos en gran parte de prácticas sensacionalistas de tintes religiosos. Pero esto es más teatro que nada, en donde los líderes o guías espirituales trabajan las emociones de la persona, aludiendo que se trata del poder de Dios dado a ellos en un plano más especial. El ministerio del Espíritu, escribe John Owen, consiste en traer las promesas de Cristo a nuestra memoria, en glorificarlo en nuestros corazones, en derramar el amor de Dios en nosotros, en dar testimonio a nosotros acerca de nuestro estado y condición espiritual. Profeta, ayúdame, usted no ha leído escrituras hoy, tiene que leer algo. Acá también, la gloria de Dios. Éxodo 24, del 15 al 18. Fácil se lo puse. La gloria del estea a Calaiter. La gloria del estea a de Dios. Entonces, Todas estas son herejías, son blasfemias de la palabra de Dios. Y luego también en las reuniones. Y voy a iglesias y yo les digo a mis pastores, denle un zap en la cabeza atrás de esa persona. Es que estoy bajo la influencia del Espíritu Santo. Espérame tantito, de 1 Corintios 14. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, no hay tal cosa como que alguien pierde el control y comienza como alambre eléctrico así en la cabeza, ¿verdad? Que lo lleven al manicure. Que venga el psiquiátrico por él. Pero esa persona no tiene el Espíritu Santo y está solamente haciéndose ese panchote que está haciendo la iglesia para que la iglesia vea que el hermano tiene el Espíritu Santo. ¿Qué le interesa al Espíritu Santo que das como alambre eléctrico? En 1 Corintios 14 dice la Biblia, hermanos, dice Pablo, les suplico que en la iglesia no hablen en lenguas. Y si alguno quiere hablar en lenguas en la iglesia, que sea 1, 2 o 3 por turno, nunca todos al mismo tiempo. Y además que uno interprete. Y si no hay intérprete, cállate y habla en chino mejor. Actualmente, podemos ver cómo los servicios religiosos y sus diferentes actividades se han transformado en verdaderos y extravagantes espectáculos. Hace algunos años, el culto ocurría sin estas manifestaciones sobrenaturales. Pero analizando los acontecimientos, podemos darnos cuenta que todo tiene una finalidad: apartar al creyente de su fe en Jesucristo y entregarlo al goce de los sentidos. Lo contrario de un sabio, de un bereano, es un necio. Es el que le dices, oye pastor, ¿y dónde está en la Biblia eso de que la gente se cae para atrás? Tú tienes que creerlo, pero no está en la Biblia, pastor. Y lo de la electricidad, y lo de las carcajadas estas, tú tienes que creerlo.
Tienes que sentirlo, tienes que pedirlo, tienes que vivirlo. Digo, pastor, que está bien, pero dígame dónde está en la Biblia. Solo dígame dónde está en la Biblia. Porque todo lo que está en la Biblia yo lo creo, porque es palabra de Dios. Pero pastor, dígame usted dónde está todo lo que usted está haciendo y mostrando y diciendo en la Biblia. No, no está en la Biblia, pero ya Dios te lo revelará. Pero Dios ya ha revelado en la Biblia lo que quiere. Pastor, usted me está pidiendo que crea en usted, en lo que usted está haciendo y en lo que usted está mostrando. Pero usted no me está ofreciendo ninguna garantía bíblica. Josué 22:18. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Los defensores de este movimiento dicen que tales manifestaciones son genuinas y que es precisamente su espontaneidad y realidad lo que para ellos prueba su procedencia celestial. Lo anterior solo nos deja dos opciones. 1. Los gurús de este movimiento inducen a la gente a estados alterados de conciencia usando técnicas de hipnosis y manipulación sin la autorización de sus seguidores. O 2. Ellos logran atraer personas que ya tenían desórdenes mentales y las sesiones de sus cultos crean las condiciones para que los padecimientos afloren. Esta sería la perspectiva, al menos desde el punto de vista científico, pero independientemente de cualquiera de las dos posibilidades, lo cierto es que nos encontramos ante una situación preocupante, pues afecta el raciocinio de las personas. Podemos ver cómo estas personas manipulan a las masas de una manera muy sutil, diciéndoles que no se resistan, que Dios quiere darles de su unción. Los invitan a abandonarse intelectualmente, a no preguntar o cuestionar, ¿por qué estoy haciendo esto? Además, les dicen que si se resisten o analizan lo que está pasando, el Espíritu Santo no va a poder obrar en ellos. Romanos 16, 17 y 18. Os rogamos, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, no es simplemente como, bueno, trátenlos con amor. No, apártense, no los escuchen, no los dejen hablar. No permitan que tengan una plataforma para enseñar en la iglesia. Pedro, como te decía en 2 de Pedro capítulo 2, advierte, dice, así como hubo en el antiguo pacto falsos profetas, les advierto que en estos tiempos habrán falsos maestros. Así que la advertencia está ahí muy clara en el Nuevo Testamento. La risa santa continúa practicándose en la actualidad, como en alguna ocasión se afirmó. Las modas vienen y las modas van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay un solo pasaje en la Biblia en donde una persona caiga al suelo riéndose a carcajadas irracionalmente o rugiendo como animal, como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Más. 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 ¿Qué más? Más. Solo recordate que los argentinos son más exagerados para todo, más.
Comenzaré a creer que la verdad prevalece en el movimiento carismático cuando vea líderes que son las personas más expuestas a sus principios y que se vean más parecidos a Jesucristo. Y puedo ver que realmente sean participantes de la naturaleza divina. Si en ti hay una fe sincera, si realmente deseas conocer a Dios, mira su palabra. Y si lo que pasa ahí no es su palabra, sal corriendo por el bien de tu alma. Lo hago por amor a tu alma. The devil is defeated. He's defeated. Fire! Fuego! One of the greatest distinguishing marks of a false prophet is that he will always tell you what you want to hear. He will never rain on your parade. He will get you clapping. He will get you jumping. He will make you dizzy. He will keep you entertained. And he will present a Christianity to you that will make your church look like a Six Flags over Jesus. And keep you so entertained, you are never addressed with great issues such as these. Is God working in my life? Am I growing in holiness? Have I truly been born again? Estas prácticas deben ser vistas con cierta desconfianza en ese obrar de Dios a según de ellos. El fruto del Espíritu según la Biblia es gozo, pero al mismo tiempo templanza. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué autocontrol puede tener alguien que se ríe por horas sin saber lo que hace? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, no se deje llevar por lo que estas personas quieren que usted sienta, haga o diga. Escudriñe la palabra de Dios. Y miro por acá. Y veo a un niño de 15 años. Su hermano está muriéndose de sida. No veo nada de qué reírse. No puedo reírme de eso. Dime, ¿cuántas iglesias has visitado recientemente? ¿Cuántas iglesias conoces? Que cuando entras el Espíritu Santo es tan fuerte que cada uno de tus pecados es tirado frente a tu cara por la gracia amorosa de Dios. ¿En cuántas iglesias has estado últimamente donde escuchas una palabra que quema en tu alma? Sabes que viene del cielo, sabes que viene del corazón de Dios. No puedo reírme. No puedo reír cuando hacen parecer al Espíritu Santo como si fuera un idiota. ¿Dónde está el levantarse en medio de la noche? ¿Dónde está la confesión? El Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Te vas a lo profundo y dices, oh Dios, no puedo hacer esto por mí mismo, pero no voy a dejar a mis hijos ir al infierno. No voy a dejar a mi esposa. Oh mi Dios, no voy a vivir en esta muerte, no voy a vivir como un tibio, no voy a vivir como un frío. Dios, cámbiame. No puedo reírme. Dios, cámbiame.
ser íntegros, debemos vivir conforme a su palabra. Íntegros. A su palabra.